Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión, y hoy vamos a tener mucho de cultura, mucho de información, también lo que pasa en los medios públicos, y en primer lugar también hablar de jornadas que tienen que ver con la CGT, con la CTA, de cara al Congreso de Cultura, por supuesto. Bueno, de muchísimas cosas. Ya te digo que te quedes con nosotros porque está Guillermo Tello acá para hablar justamente de estas jornadas que se hicieron con la CTA, con la CGT. Guille, gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí hablando contigo, Abigail. Bueno, estuviste en La Rioja, en la Feria del Libro, pero vamos a empezar por las jornadas. Dale. ¿De qué se trataron y contame cuál es el resultado que vos ves de eso? Y a partir del principio de año, después de que se dio una gran unidad en las tres centrales de los trabajadores y las trabajadoras, de alguna manera se conformó o se fortaleció el Frente Cultural Federal, que ya venía trabajando el año pasado, y desde la multisectorial, por supuesto, venimos aportando desde allí. Y lo que pasó es que planteamos hacer un gran Congreso Federal de Culturas y Comunicación. Y para eso se viene preparando en distintas provincias, en la ciudad de Buenos Aires también, por supuesto, actividades previas. Entonces, hace muy poquito, en la sede de Ciencias Sociales de la UBA, se organizó esta jornada de comunicación, de alguna manera comunicación en emergencia, ¿no? Con las dificultades que estamos teniendo, pero muy participativa, sobre todo en los referentas también del espacio de comunicación y cultura, porque creemos que hay que revisar un poco en dónde estamos, de dónde venimos y repensar hacia dónde vamos con la comunicación y también con la cultura. Lo hemos hablado acá con Mariana Vincent, que de hecho ahí vemos que dijo presente en esta jornada, lo difícil que se hace porque hay una embestida sistemática, si se quiere, de silencio o de silenciar, lo cual es peor, los medios públicos, los medios privados también, a periodistas para que no se animen a contar lo que pasa. Es muy fuerte toda esta lucha que se está llevando a cabo. La embestida es muy grande y efectivamente tenemos que estar en una situación de resistencia, pero toda situación de resistencia necesita también una etapa de construcción. Claro. Y me parece que hay que empezar a pensar que la sociedad nos volvió a dar un voto de confianza cuando impulsó en el Congreso de la Nación, junto con las tres centrales, con todos los colectivos culturales y de comunicación, que borren el capítulo de cultura que habían presentado en la primera propuesta de ley ómnibus. Y después que las facultades delegadas no sean tan amplias para el espacio cultural, porque eso también se modificó. Y ahí empezamos a ver que entonces no se vendió los servicios de radio y televisión de Córdoba, que estaban en la lista de las privatizables. Tampoco se va a privatizar radio y televisión en Argentina. Y si bien sufrimos un enorme cambio en Telam, lo cierto es que los trabajadores y las trabajadoras lograron un marco de contención distinta, pero al fin la agencia va a seguir existiendo. Entonces me parece que acá lo que a nosotros nos queda como responsabilidad es seguir trabajando para que efectivamente tengamos una propuesta distinta ante la sociedad, sobre todo, ante aquellos que ejercen el derecho de la diversidad cultural, ejercen el derecho del acceso a la cultura y aquellos que ejercen el derecho humano a la comunicación pública. Esa es la parte que nos toca, construir en resistencia. Antes de ir a la Feria del Libro de La Rioja, la pregunta que se me viene a la cabeza es ¿cómo se hace, más allá de esta construcción que estamos hablando y de todos estos compañeros y compañeras que que fueron presentes en la jornada, cómo se hace para construir cuando vos tenés enfrente también un frontón muy grande, valga la redundancia, de destrucción absoluta? A mí no me gustan las frases bélicas, pero es cierto que San Martín dijo fuertemente: el enemigo es mucho más grande cuando se lo mira arrodillado. Así que lo primero que tenemos que hacer en esta situación de resistencia es abrazarnos, confiar un poco más en la fuerza propia, empezar a reconocernos en ese caminar y construir desde el amor, desde la paciencia, desde la empatía, desde la solidaridad con los compañeros y compañeras que van quedando con dificultades por esta embestida, que es cierto, es muy fuerte, pero sin embargo le damos resistencia y también tenemos ideas para seguir hacia adelante. Por eso yo creo que la construcción es un hecho que ya comenzó y que vamos a tener seguramente
con qué plantearle a la sociedad que somos capaces de llevar adelante una nueva cultura de una comunicación. En ese sentido creo que es el camino hacia adelante. Vos me decís, no parece poco porque capaz que se van a arrebatar todo. No, no, es mucho. Cuando estamos juntos, la verdad que la vida es mucho mejor. Cultura y Presente se llamó la feria número 22 del libro en La Rioja, y ahí estuviste también, ¿no? En la Feria del Libro, sí. La verdad que muy bien, Abigail, porque la provincia de La Rioja, no sé si sabías, es la provincia que más políticas estatales tiene, ya que tiene la mayor cantidad de empresas. Creo que 42 empresas estatales que fueron cubriendo las necesidades que el mercado, para decirlo de alguna forma, o en todo caso la actividad privada no quiso cubrir. Y entonces, en esa mirada de Estado presente, plantea una continuidad a pesar de la adversidad, ¿no? Sí, bueno, su gobernador más que enfrentado claramente con todas las decisiones y arbitrariedades que tiene este gobierno. Bueno, nos tocó compartir el cierre de la primera jornada mientras veíamos la firma del pacto que no fue en mayo, pero que fue en julio, y más de 14 diputados presenciando eso junto con el gobernador y la vicegobernadora y todos los referentes de las centrales sindicales y los trabajadores y trabajadoras de la cultura, hacedores y hacedoras de la cultura. Me parece que ahí hay una muestra de resistencia y de claridad en la construcción, ¿no? Hay una propuesta también que es sostenida desde el gobernador, que además se comprometió a ir al Congreso Federal de Cultura y hacer también el cierre junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires en agosto, y así que esperamos que cumplan, estoy seguro que sí. ¿Ya están los días del Congreso? Va a ser el 30 de agosto, te estoy dando una primicia. Vamos, claro, entonces. Porque tuvimos que postergarlo a pedido de los compañeros y compañeras de La Rioja, porque ellos el día 9 de agosto firman la nueva Constitución, firman, juran, hacen todo un acto, entonces pidieron por favor estirar el plazo para que ellos puedan acompañar también con mucha actividad. O sea que el 30 de agosto es el Congreso. Estás teniendo una primicia. Buenísimo. ¿Hay lugar todo? ¿Ya se sabe todo? Hay lugar, se sabe. Yo quiero más sí, hay lugar. No te voy a dar tantas primicias. Es el 30 de agosto en La Plata, con una gran cantidad de actividades, cierre artístico, con participación. ¿Todo el día? Todo el día, sí. Bien, desde la mañana hasta la tardecita noche. Sí, con delegaciones que vienen de Córdoba, de Mendoza, de Jujuy, de La Rioja, de Misiones, Bien. de Neuquén. Qué lindo, qué lindo. Y algunas más actividades que se vengan más allá del Congreso en este plazo desde aquí hasta el 30 de agosto. Sí, hay, bueno, el precongreso de Cultura y Comunicación de la Ciudad de Buenos Aires va a ser el 3 de agosto, perdón, en la Universidad Nacional de las Artes. Hay que decir que las universidades están participando también muy activamente, ¿no? Sí, Digo, sí. en Córdoba, cuando se hizo el congreso, participaron las 3 facultades con competencia, la de Arte, de Comunicación, de Ciencias Sociales. La UBA está participando activamente, Filosofía y Comunicación. También la UNDAP, el día 18 de agosto va a ser una jornada en la Universidad de Avellaneda. El 19 va a ser una jornada en Paraná, Entre Ríos, y así siguen, porque va a haber otra en zona oeste, pasó una en San Fernando. Hay muchas actividades. Bien ahí entonces. Bueno, vamos a estar hablando de todas ellas, claramente. Gracias, Guille, por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes, porque el Sindicato Argentino de Televisión siempre participa de todas las jornadas activamente, es parte motora de este Frente Cultural Federal, Sí, y sí. creo que eso es muy positivo para los trabajadores y las trabajadoras de la televisión. Sí, hay un gran compromiso, tal cual, tal cual. Bueno, un abrazo grande para todos los compañeros y compañeras que los vayas viendo a lo largo del país, ¿eh? Gracias, amiga. Si vos todavía no lo hiciste, hacelo, afíliate, dale. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Continuamos en Imagen de Trabajo y me voy a tomar esta oportunidad para leerte algo que en general no lo hago, pero me parece que es importante. El panorama social que ofrecía la prensa mostraba el contraste tremendo entre unas empresas demasiado ricas con periodistas demasiado pobres. Y el Estado,
no pudo permanecer indiferente ante el drama de estos miles de trabajadores intelectuales olvidados. Este discurso fue el de Juan Domingo Perón el 20 de octubre de 1944 ante el V Congreso de la Federación Argentina de Periodistas. Está dentro de este libro que me parece que es un elemento fundamental para todos, que lo ha sacado el CIPREVA, el sindicato, que en un ratito vamos a interiorizarnos en cómo está la situación en TELAM, en los medios públicos, Perón y el gremio de prensa, 80 años del Estatuto del Periodista. Y está conmigo acá sentado en el living de Imagen de Trabajo, Agustín Lecci. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo están ustedes? Gracias por esto. Lo había visto en un grupo de periodistas y la verdad estoy encantada de tenerlo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos y a todos los compañeros y compañeras del SATSAI. A ver, estas semanas, en los últimos días, estuvimos teniendo noticias sobre la situación de Radio Nacional y sobre todo de TELAM, después de más de 100 días, 100 y pico, 120 días más o menos, ¿no? Sí, 128 días que estuvimos acampando en la puerta de los dos edificios. Sí. Y sí, esta semana hubo novedades. ¿Cómo está funcionando la agencia? Porque hay un montón de contradicciones en el medio. O sea, los trabajadores que estaban allí haciendo el acampe, hoy siguen teniendo el trabajo, vuelven a su lugar de trabajo, siguen haciendo la misma tarea. Bueno, finalmente, después de 128 días, el gobierno retiró las vallas y los compañeros reingresaron a trabajar, pero en 2 nuevas unidades de negocios, por decirlo formalmente. La parte publicitaria que tenía TELAM se transformó en APESA, una agencia de publicidad, y la parte periodística va a seguir funcionando como agencia de noticias adentro de Radio y Televisión Argentina, dentro de RTA, que es la empresa que nuclea Radio Nacional, a la televisión pública, y ahora también a la agencia de noticias que se va a llamar RTA Noticias. Para nosotros tenía un sentido que TELAM funcione todo de manera unificada, un sentido conceptual, informativo, político, para defender justamente la soberanía informativa de nuestro país, pero de la misma manera estamos muy contentos que después de 128 días nuestros compañeros y compañeras vuelvan a trabajar, que era lo que exigíamos, ¿no? Que les restablezcan sus tareas. Si bien es en otras condiciones, en el sentido de lo que nosotros pretendíamos originalmente, que es que TELAM funcione tal cual la conocíamos, nos pone muy contentos y nos parece que es también valorar la lucha de esos compañeros y compañeras después de tanto tiempo, una lucha que sin duda contó con el apoyo de muchos sindicatos, de la CGT, de las CTAs, del SATSAI, nos estuvo acompañando permanentemente. Y ni hablar del cuerpo y la cabeza de los laburantes. Sobre todo, y además se redujeron en ese interín, en esos 4 meses, más de 300 puestos de trabajo a través de retiros voluntarios, que de voluntarios tienen poco y nada. Cuando tenés vallado tu lugar de trabajo, hay un amedrentamiento permanente desde el presidente de la Nación hasta muchos funcionarios que te estigmatizan, que te tratan de barra brava, como sucedió con nuestros compañeros y compañeras. Así que perdimos muchos compañeros, eso se va a notar en cómo se restablezca el servicio informativo, por ejemplo, que se va a empezar a restablecer estas semanas, va a ser paulatino. Y bueno, es algo que lamentamos profundamente, pero también destacamos que los compañeros que quisieron sostener su fuente de trabajo lo pudieron hacer, lo hicieron con mucho orgullo, con mucha dignidad, y eso creo que es lo que los sindicatos tenemos que garantizar en este contexto. Sí, no, por supuesto, sobre todo en una situación en donde realmente el trabajo cada vez es más chiquito, donde no tenés oportunidades laborales. Esta mentira que se quiere instalar, ¿no?, de que hay posibilidades de trabajo en la Argentina, no. Y que el trabajo que hay es muy mal pago y que finalmente con una canasta básica de 850.000 pesos por mes, un trabajador no puede nunca ganar 250.000 o 300.000 pesos, ¿no? Totalmente, esa situación, esa realidad que sufre todo el país, nosotros en los medios de comunicación lo sufrimos en el sector privado, por eso es muy importante defender la fuente de trabajo en los medios públicos. Así que desde ese punto de vista estamos contentos, no te lo puedo negar, pero también somos conscientes de todo lo que hemos perdido y que esto es parte de un contexto de ataque al Estado, de ataque al patrimonio público, a la función social que tiene el Estado. Como vos contabas antes, la radio pública, el canal público y también la agencia pública, bueno, vienen siendo atacados, lo vimos en el capítulo de Ley Bases, donde querían que seamos una de las empresas a ser privatizadas, en el caso de RTA, lo cual, gracias a la lucha de nuestros sindicatos, de conjunto, en unidad, pudimos lograr que se saque el capítulo de privatizaciones. Sí, y ahí perdoname que te haga un injerto, si se quiere, pero
y que no está terminada la lucha, porque vemos a diputados que antes funcionaban dentro de la Libertad Avanza, que ahora tienen Oscar Sago más claramente, que es el que dice que tiene todos los proyectos de privatización individuales de aquellas empresas que quedaron afuera de la ley bases, con lo cual la lucha no para. Totalmente. Con este gobierno sabemos que la lucha no termina nunca, porque es un gobierno que lo dijo muy claramente, venía a atacar los derechos laborales, venía a atacar las empresas del Estado. Entonces, tanto trabajadores de medios públicos como trabajadores de medios privados estamos expuestos ante un gobierno que no tiene nada de sensibilidad social, que no comprende el rol, el valor que tienen los trabajadores y trabajadoras para un país. Entonces, como vos bien decís, tanto en el caso de las privatizaciones como en el caso de la Agencia de Noticias y Publicidad, ahora reconvertida con un nuevo nombre, la lucha continúa, lo decíamos el otro día. Volvemos a trabajar, levantamos los acampes porque levantaron las vallas, pero la lucha sigue. Radio Nacional también tuvo una modificación enorme donde hay ya una misiva en donde le cuentan al director de Radio Nacional, en primer lugar, que se convierte en una repetidora en todas las emisoras de la República Argentina. Y además a todo esto se terminan los informativos, o sea que tenés un panorama nada más nacional, pero ahí esto significa también perder la idiosincrasia de, por ejemplo, Radio Nacional Córdoba, Radio Nacional Mendoza, Radio Nacional La Rioja, Radio Nacional Neuquén, o sea, ahí se termina, se corta. Sí, la verdad que el ataque principal que está haciendo el gobierno a los medios públicos es a su carácter federal. Claro. Y es uno de los valores más importantes que tienen los medios públicos, el rol federal. Producir, por ejemplo, en el caso nuestro, información, producir cultura, con la idiosincrasia de cada región, de cada ciudad, de cada localidad de nuestro país. Vos contabas que hubo una circular a partir de la cual se va a producir un panorama nacional, que en realidad es un panorama producido íntegramente en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, Radio Nacional Esquel, Radio Nacional Salta van a tener que reproducir lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Esto ya había pasado durante el macrismo, vuelve a pasar y nosotros lo vivimos cuando hicimos la campaña en el marco de la ley base de defensa de la radio pública, de defensa del canal público, como todas las comunidades abrazaban en cada rincón del país a su emisora local, a Radio Nacional Bariloche, a Radio Nacional en La Pampa, porque tiene un rol muy importante para la comunidad. Lo vimos el último mes, lamentablemente, con la situación que está viviendo la Patagonia, con la ola de nieve, frío, donde los habitantes de cada ciudad se comunican a través de la radio pública. Así que cumple un rol estratégico central al construir comunidad, al construir soberanía. Y bueno, este gobierno ese rol lo está atacando. Ahora con esto, antes fue sacando las direcciones de cada emisora. Radio Nacional tiene 49 emisoras distribuidas a lo largo y ancho del país. Y bueno, eso también es lo que nosotros tenemos que defender. Se viene una lucha incansable, claramente, porque estamos a 7 meses de gobierno, o sea, nos queda 3 años y medio prácticamente. En el medio, obviamente, elecciones, que generalmente todo recrudece y se enfurece mucho más en ese proceso. Con lo cual, seguro te vamos a volver a invitar, vamos a estar otra vez, lamentablemente, dialogando de esto y el ataque permanente al periodismo, ¿no? Que también es una lucha que no se termina. Más allá de los medios públicos, hay ataques direccionados con nombre y apellido, que es un espanto. Nos hace llevar a tiempos extremos de nuestra historia. Sí, nosotros creemos que el ataque a periodistas determinados, a los medios de comunicación, a medios privados incluso, sí, claro, que ha atacado a este gobierno de manera particular, es parte de un intento de silenciarnos para pasar un ajuste brutal que está sufriendo nuestro pueblo. Vos lo contabas antes con respecto al valor que tiene hoy la canasta básica para vivir, y que nadie llega a fin de mes, a la transferencia de recursos brutal. Así que bueno, eso lo estamos enfrentando y yo creo que es muy importante la unidad que estamos construyendo también los sindicatos para enfrentarlo de conjunto. Gracias, Agus, un placer, como siempre. Con vos nos vamos a compartir el fútbol femenino del Social Atlético Televisión. Jornada histórica para el Social Atlético Televisión porque visitó el Monumental y de cabeza casi G. García abría el marcador. Después la árbitra acá vio infracción y desde el punto del penal las locales se ponían en ventaja. En el complemento River iba a ampliar las distancias. Primero con Carolina Berizamberri y luego con Egalgira. River iba a poner cifras definitivas. El palo, el rebote y el cabezazo 3-0. Después iba a tener Alarcón la posibilidad de poner el descuento. No iba a llegar. Derrota de la Tele 3-0 ante River en el Estadio Monumental.
Continuamos en Imagen de Trabajo y nos vamos a meter de lleno en el teatro y además también, como siempre te contamos, en cosas que tienen que ver con la realidad de la Argentina, ¿no? Tal vez no la de hoy, tal vez sí la de ayer, tal vez sí la de hace 50 o 30 años, pero nos gusta repasar un poco lo que ha ocurrido en este país, sobre todo para no perder la memoria. Hay una obra que se llama Seré, que de hecho tiene mucha reminiscencia en las bases de la historia de la Argentina, sobre todo en el proceso en la dictadura cívico-militar. Estoy acá con los dramaturgos, el director, el actor también, la directora. La verdad que son dos cracks que vienen a contarnos por qué hicieron esta obra y sobre todo la historia que relata esta obra. Lautaro, Sofía, gracias por estar con nosotros. Sofía, gracias. Lautaro, ¿todo bien? Abigail, el malo de las series, lo presentamos acá. El malo de las telenovelas. Bueno, ella lo quiere poner así, pongan el título acá abajo, el malo de la serie, así. No, para nada. Un placer realmente tenerlos acá y sobre todo hablar de esta obra. Che, qué pesado para vos sobre todo interpretar la historia de un secuestrado y además también que huye, que puede escaparse de ese secuestro en plena dictadura militar, que es Guillermo Fernández, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, esto empezó con Crónica de una fuga, ¿no? Perdón, empezó con el secuestro de Guillermo Fernández y bueno, la dictadura, todo, pero en mi caso particular, yo actué en Crónica de una fuga, película de Adrián Caetano, y ahí lo conocí a Guillermo Fernández. Ahí, acá se pueden ver imágenes de la obra. Y la apuesta es tremenda también. Sí. Sí. Es muy sencilla, muy sintética también. Ahí, después de hacer la filmación de Crónica de una fuga, lo conozco a Carlos García, ¿sí? Que es otro de los que se escapa, y me invita a presenciar el testimonio de lo que él había sufrido en la mansión Seré. Cuando escucho su testimonio ahí en presencia, tengo una suerte de división del yo, algo extrañísimo, era como estar soñando despierto, era como si me viera por fuera de mi cuerpo, como cuando uno se sueña que está afuera del cuerpo. Fue un momento muy perturbador para mí, porque todo lo que él iba contando es como si yo lo hubiera vivido, ¿no? Y ese fue el germen de Seré. Pasaron muchas cosas en el medio, costó mucho conseguir el testimonio de Guillermo Fernández, y bueno, y decidimos junto con Sofía hacer Seré. Seré no solo por la mansión Seré, sino por el verbo ser, el futuro simple, ser en el futuro, ¿no? Y esta posibilidad de fuga. ¿Qué te pasó cuando escuchaste el relato, cuando escuchaste el testimonio, cuando vino el autor y te dice, che, bueno, vamos a hacer esta obra? ¿Qué te pasó por la cabeza? Bueno, escuchar el testimonio, uno lo escucha por primera vez por ahí y es muy fuerte, es difícil a veces de escuchar, entonces después de haberme, no sé, si conmovido o impresionado con el testimonio, que aparte hubo todo un trabajo, el testimonio dura 3 horas y pico y la obra dura 1 hora y 20, o sea que hay un trabajo de recorte, ¿no? También. Sí, ¿no? Sí, de montaje, digamos, del testimonio. Después hay como que distanciarse porque si no uno no puede trabajar, porque si todo el tiempo te identificás o estás escuchando lo que dice, es difícil de trabajar. Pero en principio cuando Lauti tenía este proyecto, para mí era muy necesario hacerlo. Para mí es como una de las cosas más importantes que creo que hice en mi vida, esta obra. Creo que era muy importante en su momento, que fue hace 4 años que empezó con la idea, digamos, del proyecto, pero ya el año pasado empezamos a trabajar en la obra. Y en marzo se estrenó, ¿no? En marzo se estrenó. Y entonces en su momento me parecía súper valioso y hoy me parece indispensable, porque de alguna manera todo lo que pasó es muy fuerte, pero todo lo que pasó en la dictadura hace eco ahora
funciona como metáfora de lo que está pasando ahora, aunque sea muy triste, pero bueno, me parece que es muy importante traer esa memoria a este presente. Sí, no perderla, ¿no? Y sobre todo, es cierto esto que vos decías, es muy difícil por ahí para uno, que no se dedica a los de ustedes, poder distanciarse del personaje y del relato. En general uno cuando lo está contando te encontrás con testimonios así tan fuertes como que formás parte, ¿viste? No te queda otra y te remueve un montonazo de emociones y sensaciones. Cuando termina la obra, me imagino que además a vos te deben esperar y el público debe vivir mismo y vos debes sentir también y se debe palpar en la sala lo que pasa. ¿Con qué se encuentran? ¿Con qué te dicen? A mí me gustaría que lo digas, Sofi, porque realmente yo me quedo... tardo bastante en salir porque me quedo ordenando toda la escenografía y ella está mucho más con el público y me cuenta cosas maravillosas, la verdad. Bueno, es bastante emocionante, primero porque la obra, aunque hable de algo como trágico, entre comillas, que en realidad es algo muy luminoso, porque hay posibilidad de fuga, hay una posibilidad de escapar, de salir del horror. Creo que eso es como lo que más me conmueve a mí del relato, mostrar esa posibilidad de fuga. Bueno, la gente, si bien es duro y fuerte el testimonio, a pesar de que nosotros todo lo que vendría a ser como morboso lo sacamos directamente, no está en el relato, la gente sale muy agradecida y nosotros damos un souvenir a la salida y eso provoca mucha esperanza, digamos. Así que con eso, si bien sí, la gente sale muy conmovida y mucha gente llora, también se lleva eso que es un símbolo de esperanza y creo que ese es el mensaje, ¿no? Que hay posibilidad de fuga, que hay posibilidad de escapar y de encontrar esas fugas, esas rupturas en donde uno puede salir. Qué bueno, qué lindo todo eso, me encanta. Domingos, 20 horas. En el Teatro del Pueblo, La Valle 3636. ¿Y las entradas las pueden conseguir? En Alternativa Teatral. Bueno. ¿Y en el mismo teatro también? Sí. Sí, obviamente. Sí. Bueno, cita obligada para todos y todas ir, presenciar y sobre todo si no sabes, porque por ahí hay muchas generaciones que claramente no vivieron y claramente tampoco escucharon, puede ser, ¿por qué no? Bueno, es un muy buen momento para poder hacerlo. Gracias a ambos, me encantó tenerlos acá y gracias por poder hacer este tipo de contenido para el teatro y a pulmón, que hay que apoyar muchísimo el teatro a pulmón, mucho. Sí. Así que gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Con ustedes nos encontramos la semana que viene, dale, acá, como siempre, en Imagen de Trabajo. Chau. Si usaste estos juguetes, si entendés estas imágenes, o si en tu casa había una así, podría ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Siempre es mejor saber. Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. Argentina te busca.